Bueno, estamos volviendo aquí al estudio central del editorial Stream. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Les recuerdo a la gente por nuestro canal de YouTube, también por nuestro canal de Twitch, por los dispositivos digitales de Periódico El Urbano, Periódico Cuarto Poder y la red de medios de Santiago del Estero. Allí tienen el streaming en vivo y en directo. Y también los dispositivos de radio digital del editorial Stream y Radio Gen 106.1 para escucharnos si no nos pueden ver. E inclusive, obviamente, tenemos al aire en estos momentos Radio Gen 106.1 con la transmisión en duplex, en directo de nuestro programa, en medio de la programación de la M750. Bueno, sí, nuestra vía de comunicación 3854-992-556 y hoy a la mañana temprano ya me noticiaban de este tema que tiene dos vertientes judiciales. En breve vamos a ver la imagen de alguien que estaba detenido por la violación de una menor de edad, se llama Juan José Sánchez. En cámara Gesell esta menor contó un montón de situaciones tremendas de este señor que era la pareja de su mamá, empleado de la morgue judicial de Santiago del Estero. Ayer la jueza Salas le otorgó la salida de la prisión preventiva de prisión bajo una fianza de 8 millones de pesos que pudo completar en 48 horas y está en su domicilio en estos momentos. Ya está enterada la familia de la menor y está pasando por una situación súper traumática porque tiene miedo. Obviamente está aterrada esta niña que fue la que lo denunció y declaró en la causa. También está imputada su mamá porque se supone que ella sabía de estas situaciones y las ocultaba también, según lo que contó esta menor. Y viene el caso de este tema porque este señor es testigo y declaró en la causa de la modelo Luciana Torres, que ustedes conocen, un caso muy mediático de esta modelo y empresaria que apareció muerta en el baño de su departamento céntrico en la calle Mitre y que originó un escándalo mediático enorme, donde hay una autopsia, una primera autopsia a cargo del doctor Cancho, quien dice en su informe final, y lo que desata ya inmediatamente un polvorín judicial, que había un estrangulamiento con mano y lazo, es decir, la intervención de una tercera persona y no un suicidio como se había calificado en un primer momento en los informes policiales. Esto hay que aclararlo. Bueno, ahí la intervención, el pedido de la familia, el señalamiento de algunos nombres. Un año y medio después, la investigación fiscal que cambió 3 veces de mano, recordemos, miren la importancia que tuvo el caso y las dudas que generaba el accionar de la justicia, que se cambió 3 veces la actuación, 2 fiscales, un lío tremendo que determinó imputaciones para 3 personas. Para la expareja de Luciana Torres, Joaquín Sesca, que está imputado por instigar a un suicidio. También está imputado el doctor Cancho, autor del primer informe pericial, de la primera autopsia forense, donde indica esto, y una segunda autopsia que ratifica lo que dijo el doctor Cancho, realizada por otros médicos forenses también. Y último, la psicóloga de la modelo, que también está acusada por abandono de persona. Esto lo que hace a la investigación fiscal. Esto determinó la investigación fiscal. Hace poco tiempo la Cámara de Apelaciones dijo, aceptamos lo que quiere la querella, puede intervenir. Y la querella dice, no, aquí hubo un homicidio calificado y agravado por la relación de pareja, por violencia de género contra Joaquín Sesca. Esto está decidiendo hoy un juez de garantía qué va a hacer, cuál de las dos toma o si toma las dos para elevar la causa a juicio. Pero ¿qué tiene que ver este señor Juan José Sánchez, empleado de la morgue judicial? Este señor declaró
estando detenido, les recuerdo, en el penal de varones, lo llevaron a declarar detenido del penal de varones por la causa de violación de la hija de su pareja. Y dijo, no, el informe pericial de la primera autopsia lo hice yo. ¿Y usted qué papel tiene ahí? ¿Que es médico? No, pero la firmé yo. No, el doctor Cancho. Pero ¿con qué conocimiento firmó usted esto? ¿Usted qué sabe de este tema? No, bueno, yo soy ayudante. Muy bien, eso quedó en la investigación fiscal, pero resulta que había un dato clave para que este señor declare lo que declaró en contra del doctor Cancho. Fue el doctor Cancho el que tuvo a cargo la pericia forense de la niña de 11 años que declaró lo que declaró que le hacía este señor. Y por lo que estaba detenido en el penal por el abuso de esa niña de 11 años. ¿Tenía motivo para declarar en contra entonces del doctor Cancho? Bueno, si yo me lo pregunto haciéndome un razonamiento común, imagínense todo lo que tendría que haber investigado la fiscalía cuando este señor declaraba. Yo me imagino que se va a aclarar el tema en el juicio oral finalmente sobre la validez que tenía este señor de declarar a favor o en contra del doctor Cancho, siendo el doctor Cancho el que hizo la pericia sobre esta niña de 11 años que lo tenía preso y detenido. Bueno, este señor hace menos de 48 horas y por orden de la jueza Salas está en su casa porque pagó una fianza de 8 millones de pesos y imagínense el terror que tiene esa niña que hoy tiene 14 años y que vive obviamente con un familiar porque no está ni con su mamá, que también está imputada en el caso. Está aterrorizada porque este señor está otra vez libre, aunque tiene una medida de restricción que ¿quién la controla? Porque ¿quién anda detrás de este señor para controlar a dónde se mueve? Por lo menos si le hubieran puesto, no sé, una tobillera para controlar que no salga del domicilio que tiene declarado o donde debe ir para evitar que esta niña esté como esté, que ha quedado con esa huella y ese trauma de lo que hizo este señor ya de por vida. Bueno, las dos vertientes. Resaltar que según el Ministerio Público Tutelar, con datos recientes, se dice que las denuncias aumentaron en los últimos años un 20%. Datos escalofriantes. Exactamente. Esto se estudia a partir de las llamadas que se hacen al número 137 en particular, y se ha notado una creciente en las denuncias de abuso en los entornos familiares. Aproximadamente un 30% de las denuncias que han ido en creciente este tiempo son sobre entornos cercanos, lo cual también es un llamado de atención para todas las familias, porque muchas veces se produce este negacionismo de no estoy viendo lo que estoy viendo, no estoy notando este cambio de actitud en el menor, no estoy notando este cambio de actitud en el mayor, que quizá puede ser el agresor y el victimario de un hijo, un primo, un sobrino, lo que fuera. Hay que estar muy alertas porque lastimosamente, como bien dice Fernando, son marcas y traumas que muy difícil es llevar adelante siendo sobre todo tan pequeños, y el acompañamiento es fundamental. Hay que estar alertas con los menores. Las denuncias muchas veces demoran en salir a la luz y cuando salen nos topamos con situaciones como estas donde tenemos que volver a proteger a los niños porque quien los ha dañado, quien los ha traumatizado está otra vez tranquilamente en su casa. Muy bien, y todo esto bajo la mirada de su propia madre. Exactamente. Al igual que en el caso esto los familiares. La chica se empezó a recluir en su habitación, no quería hablar con nadie. En cuanto podía se escapaba a la casa de algún familiar, no quería retornar. Sí indicaba por qué no quería retornar, sin dar detalles, hasta que un día dio el detalle y ratificó todo eso y aún más, provocando el horror en su propia familia cuando contó detalles de lo que le pasaba. Por todos estos factores que estamos comentando, la próxima semana a confirmar nos va a estar acompañando un profesional del área de la psicología para ayudarnos a todos a poder detectar estos cambios de comportamiento. Muy factibles que sea el día miércoles, una charla que yo creo que es
necesario que todos escuchemos sin importar la edad, porque se va a tratar el tema llanamente y lo más respetuoso posible para no tocar fibras sensibles de nadie, pero siempre para hacernos responsables de que la situación se está agravando y no podemos hacernos los ciegos porque simplemente no nos toque. Muy bien. Sí, tema muy delicado. Bueno, cambio de página, por supuesto. Charlie Carvajal que me confirma que se va a demorar un poco el diagnóstico de la reunión finalmente sobre lo que pasa en Añatuya, pero bueno, si llega, llega, obviamente, y aquí estamos dispuestos a esperarlo unos minutitos más. Todo depende de cómo termine esa reunión, por supuesto. Bueno, si usted quiere acotar algo más, Augusto. No, estaba encantado. escuchando atentamente, ¿no?, sobre este tema, y qué complicado que es el hecho de que mayormente se produzcan dentro del seno intrafamiliar, ¿no? Que a veces complica mucho más justamente esa detección a tiempo. Y a veces también complica el tratamiento. ¿Quiere que lo llevemos al caso particular ese? Sí, la pareja. bueno. La pareja. La chiquita le cuenta a la madre. Le dice, che, mira tu pareja. La madre, ¿cómo reacciona? No, son inventos tuyos. Y es lo más normal. Me quieres alejar de él. Por la falta de aceptación, o inclusive muchas veces se llega a acusar a los hijos de eso te está llenando la cabeza tu papá, o te está llenando la cabeza tu mamá, o tu abuela, o esto. Y lamentablemente ese discurso viene arrastrado de generaciones anteriores en una etapa de negacionismo. Como hoy todos dicen. Hay que proteger a los menores, hay que escuchar a los Primero menores. hay que escucharlo al niño. Primero por sobre todas las escúchenlo. cosas, si Después podremos saber si el chico ha inventado, tiene una fantasía, tiene un rencor y sus motivos. Pero primero escúchenlo al niño rápidamente. Sin ser profesionales en el área, yo creo que ante cualquier alarma lo primero que hay que hacer es llevar al menor a un médico. Llevar al menor a un médico y que le haga el médico las revisiones pertinentes. Enterarse si hay algún daño físico, si el médico puede alertar algo, y en dicho caso, como padres o como el familiar que fuera, la tutela que el menor tenga, decir, bueno, esto es alarmante, esto no es normal. Vamos a hablar a dónde podemos ir, asistir a un psicólogo, asistir a la policía, ir con otro mayor de edad en el caso de que quien acompañe sea menor. Hay que estar al tanto y sobre todas las cosas, porque muchas veces esto no solo termina en un trauma, sino también en un trastorno como la depresión, los trastornos alimenticios, ansiedad, estrés. Y eso pone en riesgo no solamente el bienestar y el entorno familiar, sino también la vida de la víctima. No olvidemos que el suicidio hoy es un problema grave a nivel mundial y en la Argentina sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y adhiero totalmente, ¿no, Mile? Esto de justamente fomentar, ¿no?, la comunicación familiar. A veces es algo que uno lo da como un hecho, pero me parece muy importante, ¿no?, el tema de la comunicación con los diferentes integrantes de la familia, el hecho de escucharlos justamente, y qué importante esto, Miles, si podemos tener realmente un profesional de la salud que nos adentre, ¿no?, justamente en estas situaciones que tanto estamos viendo lamentablemente. Ustedes se acuerdan, y en torno a esto que dices vos, Augusto, cuando se establece que en las escuelas iba a comenzar a hacerse un programa especial de información para los niños sobre cómo proteger su cuerpo. Exactamente. Bueno, hay situaciones que pasan dentro del entorno familiar que quedan escondidos dentro de cuatro paredes y que los niños tienen naturalizado. ¿Por qué? Porque no lo saben. No saben que tienen derechos sobre su cuerpo, que ni siquiera sus propios padres pueden tocarlos en determinadas ocasiones o formas, etcétera, etcétera. Pasa dentro de cuatro paredes. Exactamente. Cuando estos niños se empiezan a contar en la escuela estas cosas que estaban naturalizadas en su familia, que ellos, vos crees que un chiquito de 4, 5 años, 6 años tiene el poder de razonar sobre que lo que le están haciendo o está pasando está bien o está mal. Hasta que no tiene la información no sabe. Cuando en la escuela le dijeron que eso no estaba bien, lo contaron con las maestras. Y se desvaloriza mucho el relato de los menores cuando no hay un abuso con acceso carnal
o que bien llamado violación más Claro. bien, y cuando el abuso no es con tocamientos, inclusive tenemos que entender que el abuso, la corrupción de los menores también es el mostrarle cuestiones que no corresponden. Una foto, un video en el Exactamente. celular, Sugerencias, hacerlo partícipe, conversaciones. tal cual. Hay que tener en cuenta que todo eso también es abuso y también perjudica al menor. No se puede juzgar si hace más o menos daño, es daño y no se puede poner Tal eso cual. sobre la mesa como un motivo para minimizar o maximizar lo que padece algún menor. Está muy bien. Y está estimo muy que será difícil, ¿no? Para las víctimas también comunicar, ¿no? Mucho se habla también en el caso de las mujeres. A veces uno, quizá con alguna actitud machista de la crianza, ¿no? Dice, che, pero ¿por qué la mujer cuando sufre violencia no fue y lo contó? Y bueno, quizás es el tiempo que le lleva a asimilarlo, animarse también, ¿no? A ir y enfrentar esta situación que están atravesando, la verdad que... Y sobre todas las cosas, no ser víctima de la crítica social y de olvidate. la vergüenza, de ese Obviamente. ajusticiamiento, de la moral de esa mujer. No hay nada que justifique ningún Muy acto. cómodamente decimos nosotros, che, ¿por qué no denuncia Claro. ya? Bueno, Y a uno veces sí, no se- uno Hay que entender que son, prejuicioso de... claro, son entornos enfermos. Yo siempre digo, cuando salen estos temas, fíjense qué tan reciente es la desestructuración del machismo, que si uno se pone a hablar con una abuela o con una bisabuela, No, o conversa, bueno, te dice, claro, no, mira, absolutamente. tu abuelo llegaba y si tu abuelo llegaba y la comida no era la que él quería, te revoleaba todo, o Ron no administraba las cosas del hogar, Ron Le- no me podía ir porque los Les tenía voy a ustedes, contar algo muchas cosas. les voy a contar algo personal. No conocí a mi abuelo materno, pero vivía mi abuela en el interior de Santiago del Estero. La quería de una manera tremenda porque no la veía mucho, está en una ciudad del interior y viajábamos de vez en cuando, no podíamos nosotros ir a verla, pero cuando la veíamos la disfrutaba mucho. Y estaba la foto ahí de mi abuelo dando vueltas, qué sé yo, hasta que me empiezan a contar las actitudes que tenía ese señor con mi abuela. Llegaba a la casa, jefe político de la zona, sin avisar, 20 personas para comer, a empezar a cocinar como animales. Mi madre, la primera hija mayor de esa familia, ayudante de mi abuela. La actitud que tenía con mi abuela, obviamente un tipo absolutamente machista. Bueno, obviamente lo borré de mi vida y la condené a mi madre por haberme puesto el nombre de abuelo, el primer nombre. Por eso lo tengo negado absolutamente. Y se lo dije, era tu papá, era el marido de mi abuela, pero para mí no existe más, no me hables nunca más de Y ese tipo. Qué bárbaro, quizás ¿no? tu madre Y lo está bien, yo no era de la justificaba, ¿o no? época ni nada, pero mi madre obviamente heredó un montón de esas cosas. Sí, no, una no, transmisión ahí involuntariamente familiar, uno va involuntariamente. viviendo eso, totalmente. Bueno, lo ¿no? cuento como una anécdota para que sepan Lo que a importante veces es no lo importante es que juzgar, en claro, alguna generación se corte hacer eso, el corte. se corte. No se corte. puede juzgar a mujeres o hombres porque también el relato siempre es sobre la mujer y eso tampoco está bueno porque produce más vergüenza. Él educado en la época, para él eso era normal. Claro, bueno, hay que destruir esos relatos también. No hay forma de que la hombría se base en la violencia y en la Tal cual. en el sexismo. Eso no es real. Eso va, el valor del ser humano va por otro lado. Pero yo creo que el secreto está en dialogar con las generaciones anteriores, porque la creencia de las relaciones, de los vínculos, es una cuestión cultural y Obviamente. desarmar eso es muy complicado. Entonces, Sí, sí. juzgar por ahí a las abuelas o a las mamás que se han retirado después de mucho tiempo de esa clase de vínculos no es justo para ellas tampoco y es lo que muchas veces no les permite irse también. Hay que concientizar ese aspecto. Muy bien ubicado. Les agradezco el aporte a partir de un tema judicial. Miren cómo se dispara la realidad, la actualidad, cómo se relaciona todo con todo. No, y Y nos tenemos la atraviesa, obligación de Exactamente. relacionarlo. Para eso estamos aquí. Esto es la Editorial Stream. Hay un equipo y hacemos el último corte aquí a la mañana para después despedirnos. Muy agradecido de estar con gente que tiene pensamiento propio, que quiere decir todo lo que tenga ganas y que aporta para que todos tengamos aquí un pensamiento súper plural sobre un montón de temas. Gracias.